Como hacemos siempre, breve repaso de la actividad que hay que entregar hoy, por si hay alguno que viene demorado con eso. Actividad otra vez muy fácil. Eh, Punto uno, tienen que buscar entre las dos opciones que presenta cada oración cuál es la que corresponde. ¿Sí? O sea, ustedes van a tener una oración que arranca más o menos así. Por ejemplo, punto B, resolvamos esto. Dice, el modelo de base de datos relacionales, lo que hablamos la clase pasada, obviamente, facilita la realización de, y tienen que elegir, modificaciones o consultas o instalaciones y actualizaciones. Si lo recuerdan de la clase pasada, elegirán la primera de las dos opciones que acabo de mencionar. Si no lo recuerdan, por ahí tienen el Meet grabado. Y si no, me preguntan por el Classroom, ¿sí? Pero esto es fácil, no hay mayores inconvenientes, ¿sí? Esto se puede resolver sin problemas. Así todo tienen una opción más, me acabo de acordar, hay, digamos, un primer PDF que publicamos apenas empezamos con nuestras clases, que tiene todo el contenido de lo que se explica acá, así que se pueden ayudar con eso también. Por ejemplo, en el caso C, acá dice, las filas que se incluyen en las tablas presentes en una base relacional se suelen denominar, o sea, se suelen llamar también, tengo opción 1 registro, opción 2 campos. ¿Qué vamos a elegir ahí? ¿Qué les parece? Ah, ustedes escriben en el chat. O sea, que si alguien me respondió, bien, nadie me respondió. Se los dejo a ustedes, facilísimo. Eso da vergüenza preguntar eso. Sigamos. Eh, bueno, a ver, vamos a lo importante. Fuera de broma, está claro que hay que resolver cómo se resuelve ese primer punto. O sea, que no tendrían que tener mayores problemas. En el segundo también se resuelve muy, pero muy fácil, porque les va a mostrar dos tablas. Una primera tabla que almacena información sobre hangares. Los hangares son aquellos lugares en donde se estacionan, iba a decir, donde se depositan los aviones, ¿sí? Cuando no están volando, obviamente, en un aeropuerto. Muy bien, hay una tabla que describe un par de hangares, hay otra tabla después que describe información sobre aviones que ya no vuelan más, ¿sí? Que están fuera de servicio. Entonces, ustedes miran esas tablitas y tienen que resolver A, B y C. En el A les pide que mirando la tabla aviones, acá, o sea, esta tabla, la segunda, apliquen una operación de selección. Acuérdense, la operación relacional de selección era aquella que en vez de ver todas las filas, todos los registros en una tabla, ustedes iban a filtrar, iban a ver algunas filas, nada más las otras iban a quedar ocultas. Se veía la tabla tal cual está, pero no con todas las filas completamente, sino con algunas de ellas. Acá lo que les pide es que se visualice, acá estoy, aquellos aviones, acá, aquellos aviones pertenecientes a la empresa Austral que tengan menos de 100.000 horas de vuelo. O sea, ustedes en vez de, cuando dibujen de vuelta la tablita, en Word o a mano, como ustedes quieran, o en Excel, como ustedes quieran, tienen que quedarse solos con los aviones que pertenezcan a Austral y que además tengan menos de 100.000 horas de vuelo. De Austral tenemos, hay uno, dos, tres, en principio hay 4 aviones de Austral. Y si después a cada uno de esos 4 yo miro la cantidad de horas de vuelo, este se pasa porque tiene 100.054 y yo estoy pidiendo 100.000. Y los otros 3 creo que quedan. Este queda y este también queda. O sea, les tiene que dar una tabla igual a esa, pero con 3 aviones nada más. Eso para el punto A. En el punto B tienen que hacer algo similar, pero con la proyección. Recuerden que la proyección era, yo voy a ver la misma tabla, o voy a ver una tabla cualquiera, ¿sí? Y en vez de ver todas las columnas, todos los campos, veo algunos campos nada más. Ese juego lo tienen que hacer, por lo que estoy leyendo acá, en la tabla hangares. Me va a pedir de esta tabla hangares, en vez de ver esos 1, 2, 3, 4, 6 campos, esas 6 columnas, seguro les va a pedir algunas menos. Y la de concatenación, que es la tercera operación que vimos la semana pasada, consiste en unir, o sea, sacar datos de una tabla, sacar datos de la otra,
y unir, obtener la tabla nueva, la tabla resultante. Y este se los voy a dejar a ustedes solitos. Obviamente tienen que sacar algunas columnas de una tabla, otras columnas de otra tabla. ¿Sí? Por ejemplo, el campo modelo, ustedes lo tienen que sacar de acá. Son datos que salen de esta columna. No todos, porque seguramente les va a pedir sobre algunos nada más. ¿Sí? Pero bueno, ahí van a pensar un poco y después veremos qué es lo que sale. Es más, les puedo decir de cuántas filas va a quedar la tabla. No sé si alguien lo hizo esto, pero así a grosso modo. Les tendrían que quedar 4 registros. ¿Sí? A grosso modo, igual resuélvanlo ustedes, pero con 4 registros tendrían que estar la tabla resultante. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto. Un poco tienen que pensar ustedes. Si hay algo que no se entienda, consulten ahora, si no... No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Si no, cualquier cosa... Sé que algunos ya presentaron la actividad, unos cuantos que están acá la presentaron, pero bueno, traten de resolverlo hoy. Corrijo mañana, generalmente, así que hay un tiempito más. Bueno, vamos con lo nuevo. Con lo que continuamos. Bien, la semana pasada habíamos estado acá, sobre todo para los que no estuvieron. Lo vamos a hacer bien, pero bien rápido. Habíamos dicho, en nuestras bases de datos, digamos, nosotros vamos a tener por lo menos una tabla. Generalmente son varias las tablas que contienen nuestras bases de datos y esas tablas tienen algunas características que son importantes de mencionar. Entonces, habíamos dicho, cada tabla almacena datos sobre un objeto particular. O sea, la tabla de arriba me almacena solo datos de los vendedores. La de abajo, las sucursales en donde trabajan esos vendedores. Puede haber una tercera tabla que almacene datos de las ventas que hizo cada vendedor. Y va a haber otra cuarta tabla que va a almacenar solo datos de los clientes que vayan a comprar algo a las sucursales. Quiere decir esto que el conjunto de datos está bien delimitado en su propio contenedor que vendría a ser la tabla. Después habíamos dicho 3 cosas sobre los valores. Los registros completos, o sea, toda la fila completa no se puede repetir 2 veces en la misma tabla. Estoy hablando de una fila entera, ¿sí? Toda una fila entera no se repite. Acá se me fue el pulso, todo esto que está acá. No se puede repetir exactamente de la misma forma al interior de la tabla. Obviamente la tabla es simétrica, cada uno de los registros tiene la misma cantidad de columnas, o sea, es bien rectangular para hablar mal, ¿sí? No, es una tabla simétrica, se le dicen, y el orden no nos interesa. En qué orden cargamos las filas no es importante. Eso habíamos hablado también. Después dijimos, con respecto al nombre de los campos, que en el interior de la misma tabla no se pueden repetir, o sea, son únicos los nombres al interior de cada tabla. Obviamente, en tablas distintas sí podemos tener el mismo nombre, como pasa acá. Por ejemplo, tengo dirección acá, tengo dirección en esta otra, no hay problema porque son tablas distintas. Habíamos dicho que cada tipo de datos, habíamos dicho también que cada columna, cada campo almacena datos de determinados tipos y me tocaba a mí como administrador de la base de datos definirlo. O sea, en apellido voy a guardar texto, cuando creo la tabla tengo que definir eso, tengo que indicar que se almacena texto. En el código postal número, en estudio secundario, acá valores lógicos. Y lo último que habíamos dicho, que tiene que ver con esto que venimos de repasar en la actividad, que en una de las características que tenemos, perdón, una de las características que tenemos en el modelo relacional de tablas es que yo puedo crear nuevas tablas uniendo tablas existentes. Y que es lo que pasó acá, lo habíamos charlado también el pasado miércoles. Si hay alguna duda, pues revísense esa parte de la clase que ya está en el Classroom. Pero esto me sirve para pasar a lo que hay para hoy. Más o menos hemos hecho un recorrido rápido
nos vamos a lo nuevo, que es el tema de las claves. Bien, vamos con las claves. ¿Qué otras cosas tienen nuestras tablas? Las tablas de nuestra base de datos tienen algo que se llama claves. Y en principio hay dos tipos de claves que tendríamos que aprender. Por ahí alguno ya alguna vez lo vio esto, lo escuchó, lo sintió. Creo que alguien lo mencionaba, lo vamos a ordenar un poquito, eso que deben saber. Bien, primero, toda tabla tiene que tener algo que se llama clave primaria o clave principal. Dependiendo del libro que agarren, el profesor que les toque les va a decir clave primaria o clave principal. Es lo mismo, no importa el nombre. Lo que importa es lo que pasa con los valores de esa columna. ¿Sí? ¿Qué tienen de importante esos valores? Bueno, lo que tienen de importante es que los valores que yo cargo ahí son únicos, o dicho de otra forma, son diferentes entre sí. ¿Sí? Eso distingue a toda clave primaria. Y toda tabla tiene que tener una clave primaria en nuestras bases de datos. Bien, eso es lo más importante. Después hay otras cosas que a veces aparecen o cosas que a veces se preguntan o me preguntan que está muy bueno, digamos, aclararlas. A ver, ¿es necesario que la clave primaria se llame acá vendedor ID y acá sucursal ID? O sea, que la palabrita ID esté en el nombre de la columna. La verdad, no es necesario ni obligatorio. Lo hacemos por una cuestión de facilitarnos el trabajo, como armar nuestro propio estándar. A mí me gusta mucho esto de que si la tabla almacena datos de los vendedores, yo a la clave primaria la llame vendedor ID. Así cuando vuelvo a agarrar la tabla una semana después, 5 meses después, 4 años después, yo sé que eso es la clave primaria, sin necesidad de estar mirando los valores. ¿Sí? Recordar, lo importante son los valores únicos. Otra cosa que me preguntan es, ¿y tienen que ser números y tienen que estar ordenados? No. Usamos eso porque es cómodo. De hecho, ustedes van a aprender que esa primer columna, la clave primaria, nosotros la vamos a configurar como autonumérico. ¿Qué quiere decir autonumérico? Obviamente va a cargar números enteros, se van a cargar de forma automática y eso está buenísimo. Quiere decir que si yo quiero poner un nuevo vendedor en esta tabla, automáticamente la base de datos acá abajo, debajo del 8, me escribe un 9. Entonces me soluciona a mí el problema de estar mirando si voy a usar un número repetido o no, y equivocándome. Bien, eso se hace mucho. Pero si yo en capricho me levanto un mal día, vengo medio nervioso y digo, no quiero escuchar acá nada que tenga que ver con números ordenaditos, quiero poner un código de 4 letras acá, otro código de 4 letras acá y otro código acá. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. No estoy siendo muy ordenado, pero lo puedo hacer. Mientras que no repita ese código de una fila a la otra, se le da para adelante y no pasa nada. Bien. Una última pregunta que me hacen sobre las claves primarias, si tienen que estar a la izquierda de la tabla. Tampoco es obligatorio. Lo hacemos así por una cuestión de estándar. Pero si me levanté mal yo y tengo un mal día y quiero poner vendedor ID acá entre nombre y apellido, puedo. Lo quiero poner acá al final, puedo y funciona. Entre sexo y dirección, también puedo. Bueno, eso es la clave primaria. Va a permitir que cada registro sea único, digamos, ¿no? O que cada vendedor tenga un código que lo identifique. O que cada sucursal tenga un código que lo identifique. Y si hacemos una tabla cliente, obviamente esa primera columna se va a llamar cliente ID. Y por cada cliente que yo cargue, va a tener un numerito que lo permite identificar. Sigo. Y después vamos con las preguntas. Así como todas las tablas tienen claves primarias, todas, algunas de ellas, no es necesario que sean todas, tienen otra cosa que se llama clave secundaria o, como dice acá, clave foránea. Ahí. Sinónimos. A ver, tienen muchas cosas de similar. También se llaman parecido. Ven que esta se llama sucursal ID. Pero no interesa eso. Se llama sucursal ID para que yo me dé cuenta que esta columna está vinculada con esta otra columna de acá abajo. Les puse el nombre igual para hacerme fácil la vida, no porque sea necesario. Si yo quería poner Mongo acá y Aurelio acá, esto funciona. Me vuelvo loco el día que tengo que programar, pero no importa. Que va a funcionar, funciona.
generalmente se repiten los nombres, para que visualmente me dé cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Esta clave secundaria que está acá arriba, lo que me permite hacer es vincular la tabla superior con la tabla inferior. Si yo borro esto, elimino esta columna, no puedo acceder de una tabla a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿me dicen el apellido de los vendedores que trabajan en San Martín? ¿Ustedes qué me dirían? A ver, ustedes en el chat, ¿no? A ver quiénes son. Vázquez y Ramírez, profe. Y falta uno. Vuelvo acá. En San Martín falta uno. Vázquez, Ramírez, no, Velázquez, Ramírez, está bien. Me falta un apellido. Muy bien, Leonardo. Sanabria. Perfecto. ¿Sí? Esos son los tres vendedores. ¿Qué juego hicieron los chicos? A ver cómo habría que resolverlo. Básicamente dije, yo decía, ¿qué vendedores trabajan en San Martín? Entonces, lo que hay que mirar primero es esto, donde está acá, puntero al mouse. Van a la sucursal, se fijan cuál es San Martín. Y ellos lo que hicieron implícitamente, sin casi darse cuenta, vinieron acá. Miraron, sucursal San Martín está identificada con su ID número 2. Hicieron este recorrido y vinieron a la columna esta. Entonces empezaron a buscar dónde estaba el 2. Acá, acá y acá. Es el número de sucursal que identifica San Martín, repito. Entonces, una vez que encontraron el 2, se vinieron a buscar el apellido. ¿Ven? Velázquez, Marita Velázquez es la primera vendedora. La otra vendedora es Cecilia Ramírez. Y el último muchacho, Mario Sanabria, es el tercer vendedor que tengo en San Martín. Ahora, ese recorrido lo pudieron hacer, o sea, la respuesta me la pudieron brindar porque en algún momento pasaron los ojos por esta columna. Si eliminamos esta columna, saco la clave secundaria, no puede hacer esto que está acá. No puedo vincular los datos que están en las distintas tablas. Es fundamental la existencia de la clave secundaria. Es tan importante como la clave primaria. Bien. Que sean números es para facilitarnos la vida, que se llame sucursal ID es para facilitarnos la vida, no es lo más importante, y que estén ubicadas a la derecha, como van a aparecer en nuestros ejemplos, es para que visualmente nos sea más fácil encontrarla, pero no es obligatorio. De hecho, hay mucha gente que trabaja en base de datos que a las claves secundarias las ubica justo después de las primarias, o sea, acá, en segundo lugar. A mí mucho eso no me gusta. Me gusta más separarlo, pero es un criterio personal. Muy bien. Estas cuestiones son elementales, digamos, clave primaria, clave secundaria, deberíamos dominar eso a partir del día de hoy. Así que pregunto si alguien tiene alguna duda. Mientras, voy para acá. Ignacio me preguntó, entonces, profe, esto más que nada encontrar la forma más cómoda de ordenar cada uno de los datos es uno de los objetivos. No sé si es lo más importante, pero es uno de los objetivos. Yo diría que en base de datos es fundamental ser ordenados, sobre todo para que nos rinda el tiempo y para reutilizar trabajos anteriores en nuevos proyectos. Eso es clave. Es como una inversión que a la larga redunda en tiempos más breves y a la larga en más dinero. Obviamente se factura mejor. Ser ordenado es clave, para técnico es fundamental. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Por ahora, Bueno, sigo y si no, lo vemos después. Bien, vamos con alguna cuestión más. Nos quedan dos cuestiones nada más y después nos liberamos. Eh, por ahora, nada más, esto muy breve, antes de pasar a esta segunda cuestión. A ver, tengo dos tablas que están vinculadas. Bien. Estas dos tablas están vinculadas por una columna que como que se repite en las dos tablas. ¿Ven? Sucursal ID acá. Olvídense de vendedor ID. Sucursal ID, sucursal ID. Bueno, donde sucursal ID sea clave primaria, a esa tabla la vamos a llamar tabla padre. Y donde sucursal ID, en nuestro ejemplo, sea clave secundaria, a esta tabla la vamos a llamar hijo.
Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el último tema que tenemos hoy. Es como que hay jerarquías entre las tablas, sucursales como más importante que los vendedores. Una cosa así vendría a ser. Bien. Y puede darse que vendedores sea tabla padre de otra tabla que yo no estoy viendo acá. Eso se va a dar, pero bueno, no es lo que nos interesa ahora. Muy bien. Ahora sí avanzamos. Eso recuérdenlo que ahora lo retomamos. En base de datos hay una cuestión muy importante que se llama integridad. Integridad es sinónimo de coherencia o de que las cosas tengan sentido. Y es elemental en base de datos poder manejar estas herramientas. Son herramientas que ya vienen incorporadas en las bases de datos y que se dividen, se llaman herramientas de integridad y se dividen en 3 grupos. Bien. Tienen nombres difíciles, pero creo que son fáciles de entender. Veamos cuáles son esos 3 grupos. Bueno, el primer tipo de integridad que traen las bases de datos se llama de datos requeridos. Ahí apareció con el número 1. ¿Qué quiere decir datos requeridos? Bien, vamos a contar con un ejemplo, básicamente. Supónganse que ustedes tienen una tabla, y en esa tabla hay algunas columnas que ustedes consideran muy importantes. Son tan importantes que no le pueden faltar datos, o sea, no pueden quedar celdas vacías, con valores nulos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Cuando crean la tabla, a esa columna la marcan como con datos requeridos. Significa que aquella persona que esté cargando la tabla el día de mañana, cuando llegue a esa celda, sí o sí tiene que anotar algo. No puede avanzar si no completa eso. Entonces, en el ejemplo que a mí se me ocurrió, yo arbitrariamente configuré el DNI de los dueños de la concesionaria como una columna de datos requeridos. ¿Esto qué quiere decir en concreto? Cuando acá se sentó alguien, un usuario, un empleado, cargó la primer concesionaria, escribió el 1, escribió la dirección, escribió Cava, la localidad, puso el código postal, escribió el nombre del dueño, escribió el apellido del dueño y tuvo que escribir el DNI. Si no escribía el DNI, no podía pasar a la siguiente fila, ¿sí? Porque los datos eran requeridos. Estaba obligado a cargar el DNI. Es como cuando ustedes completan un formulario, ¿vieron que hay campos obligatorios? Que si no lo completan, les marca que hay que completar esos campos. Exactamente igual. ¿Sí? Yo acá podría haber puesto, por ejemplo, como datos requeridos, no sé, el nombre de la calle, el apellido del dueño, el DNI. Eso es muy frecuente. ¿Sí? Puede pasar. Ahora, el código postal, si no lo sé y queda en blanco, no pasa nada. No, o sea, no es que no pase nada, no es tan grave que falte. Bueno, esto se llama, es una de las llamadas herramientas de integridad. Se llama datos requeridos. Bien. Y obviamente no hay una regla, una receta. Parte del criterio nuestro como administradores para elegir cuál creo yo que necesito configurar como dato requerido y cuál puedo dejar común y corriente. Bien. Ese es el primer tipo de integridad. Vamos con el segundo, después preguntamos. Hay otro tipo de integridad que es parecido al anterior, pero no es exactamente igual, pero es muy útil, que significa chequear validez. ¿Qué quiere decir chequear validez ahora? Bueno, que cuando el usuario esté cargando algo, una vez que se ponga a escribir en nuestra celda, en nuestro, digamos, esté completando el registro, el valor que esté ingresando tenga que tener cierto formato, tenga que tener ciertas restricciones. No se usa en todos lados, pero en algún lugar es muy útil. Por ejemplo, yo acá tomé en la tabla de abajo el campo año y le pongo, configuro ese campo con chequeo de validez. Y se me ocurre lo siguiente, por ejemplo, bueno, autos yo quiero que sean del modelo 2000 en adelante, o sea, que el modelo del auto sea del 2000 al 2021. No quiero auto del 99, del 96, del 88, no me interesa vender eso. Obviamente no puedo poner ningún modelo superior al 2021, porque estamos en el 2021. Entonces yo definí un rango de valores posibles. Son valores numéricos enteros que van entre el 2000 y el 2021. Es una configuración que armo yo en el momento de hacer la tabla. ¿Y esto qué me asegura? Que el usuario en el momento de sentarse a cargar esta tabla, al llegar a esa columna tiene que escribir un número que esté entre el 2000 y el 2021. No puede escribir cualquier cosa. Entonces limita la posibilidad de error.
la restringe. Y de paso le da coherencia a los datos. ¿Se entiende? Bien, perfecto. ¿Estamos preparados para lo último? 5 minutos más y creo que se termina. Si hay alguna pregunta, después la hacemos. Dijimos que eran 3 tipos de integridad. Bien, ya tenemos 2. Datos requeridos, chequeo de validez. Vamos a la última pantalla. Algo de acá. Muy bien. Se llama integridad referencial. A mí es la que, digamos, la que me parece más interesante de los 3 tipos de integridad. Es una herramienta que viene incorporada en todas las bases de datos y nos previene de un montón de errores. Errores accidentales que le sacarían sentido a los datos. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo que explicamos hace un ratito. Hay 2 tablas relacionadas, a una la tenemos que llamar tabla padre, a la otra tabla hijo. Recuerden lo que vimos hace un rato. Hay una columna que vincula, o sea, en este caso concesionaria ID está vinculando las 2 tablas. Ahora concesionaria ID, acá arriba en la tabla superior es clave primaria y acá clave secundaria. Quiere decir que ahora la tabla de arriba es tabla padre, la de abajo tabla hijo. Bien, ese es el vínculo que tenemos hecho nosotros entre esas 2 tablas. Podríamos hacer 850 preguntas sobre esto. O sea, yo le puedo decir, a ver, ¿en qué localidad tengo el Fiat 500? A ver, ¿dónde estoy vendiendo? ¿En qué localidad estoy vendiendo el Fiat 500? Entonces hacíamos lo mismo que hace un ratito. Ustedes vienen acá y dicen, a ver, el Fiat 500, dijo el profe, es este. Me fijo cuál es la concesionaria, qué idea de concesionaria tengo, el 1. Pegan el salto visual a la otra tabla, vienen acá, concesionaria 1, el profe quiere saber la localidad, está en Capital, en Cava. ¿Sí? Pregunta de esta podemos hacer 1000. Por ejemplo, el señor Beltramo, en su concesionaria, ¿tiene a la venta algún auto ahora? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Vienen acá. Beltramo es el apellido de dueño de la concesionaria. ¿Qué número identifica su concesionaria? El 2. Hacen el salto, vienen a la tabla acá. No, profe, el 2, no hay ningún auto está registrado en esa concesionaria. Bueno, y así podemos estar toda la tarde. Es importante la clave secundaria, esto que está acá, porque nos permite unir, vincular las 2 tablas. Entonces, para prevenir cualquier problema que pueda suceder, que pueda acontecer, la integridad referencial nos va a evitar de meter la pata, o sea, hacer lío en 4 situaciones. Veamos cuál es la primera. Supongamos que dice ahí la teoría, quiero insertar un nuevo registro en la tabla hijo. Pensemos, un nuevo registro, una nueva fila. La tabla hijo es la tabla de abajo, esta que está acá. Lo que me está diciendo es, en el momento que quieras agregar un nuevo auto acá, integridad referencial te va a cuidar de que no metas la pata, que no hagas un lío. ¿Sí? Veamos. Supongamos que agrego un nuevo auto. Auto número 5. Es un Chevrolet. Acá pongo la patente, pongo el modelo, el color. Llego acá, escribo el 5. Bueno, no me va a dejar cargar el 5 ahí. ¿Sí? La base de datos automáticamente va a impedir que yo escriba el número 5 en esa columna. Al cargar un nuevo registro, ese valor no me lo deja cargar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no me deja escribir el 5? ¿Y qué quiere decir, Ignacio? Porque no está establecido. En concreto, no hay, Leonardo Turci dice, no hay una quinta concesionaria y es lo correcto. Es decir, la tabla llega del 1 al 4 perfecto. No me deja escribir el 5 porque no está el número 5 registrado como concesionaria. Si yo en vez de haber escrito un 5, escribo un 2, me permite, porque existe la concesionaria 2. O sea, va a evitar que yo me equivoque a la hora de cargar el valor de clave secundaria. Eso es importante para que no pierda sentido, digamos, no dejen de tener coherencia los datos almacenados en distintas tablas. Bien, si esto se entendió, hay un caso muy parecido, el B, que se va a dar cuando en vez de agregar una nueva fila en la tabla de abajo, yo quiera cambiar algún valor existente. No agrego nada, quiero cambiar algo que ya está. ¿Sí? Entonces,
Supongamos ahí, ¿ven? El Citroën. Pongamos la visión acá. Estaba en la concesionaria 3. Si yo lo quiero cambiar, lo quiero mudar a otra concesionaria, el Citroën, porque ahí no se lo vendo a nadie. Si yo me equivoco y escribo un 8, no me deja cargar el 8. Por lo mismo que me dijeron recién los chicos. No puedo escribir el 8 acá porque el 8 no está registrado acá. Si yo voy a cambiar ese número 3, no puedo poner el 8. Puedo poner algún valor existente. Bien, ahí lo saqué de Villa Urquiza, concesionaria número 3, lo llevé al centro de la ciudad de Buenos Aires, a la 1. Bien, espero que esté claro esto. Bueno, estos dos errores me permite hacer control sobre la tabla inferior, la tabla hijo, y hay otro par de errores que me permite prevenir sobre la tabla padre. Bien, nos vamos arriba, la tabla de arriba. Cuando quiere eliminar un registro de la tabla padre, o sea, vamos a la tabla concesionaria, la tabla que está allá arriba, quiero borrar una fila. Bueno, a veces me va a dejar, a veces no. Por ejemplo, si yo quiero borrar esa fila número 3, no me deja. ¿Sí? Y la respuesta es fácil. Se hace una idea por qué no me va a dejar borrar esa fila, ¿no? No, no es que se altera el orden, Rosalina. El orden, Por- recordemos, no importa. Sí, Porque acá la tabla hijo la está utilizando los datos. exactamente Facundo Cupone dice, en la tabla hijo el 3 se está utilizando, algo así más o menos dijo, yo no puedo eliminar esto, no puedo eliminar esta fila, porque estoy usando el valor de concesionaria 3 acá, acá y acá. Si yo quiero eliminar esa fila que se pintó de rojo, primero tengo que cambiar estos valores. Si me dejase eliminar esa fila, estaría generando una incoherencia. Elimino una sucursal, una concesionaria, ¿y dónde quedan estos autos en términos de base de datos? En un número 3 que no existe más. Bien, entonces, yo voy a poder eliminar en principio de la tabla superior aquellos registros que no tengan vínculo con la tabla inferior. Si yo quiero borrar el número 4, ahí me permite sin problemas, porque el 4 no está siendo utilizado. ¿Está claro? Bien. A esta altura, el último caso, lo último que tenemos para hoy, tendría que ser simple. Sigamos mirando la tabla de arriba. No eliminemos nada, cambiemos alguno de estos valores. Bueno, a veces me va a dejar cambiar y a veces no, y es por lo mismo que sucedió recién. O sea, yo el 1, acá arriba no lo puedo cambiar. Si quiero cambiarlo a 5, no puedo. Y no puedo porque está siendo utilizado acá. Lo mismo que dijimos recién. Ahora, si yo tomo el 2, este voy a cambiar ahora, lo quiero convertir a S en 5, me deja. Y la respuesta es igual, me deja porque el 2 ahora no está siendo utilizado en la tabla inferior. Bien. Repetimos, integridad referencial está pensado para que yo no genere sin sentidos, no genere accidentalmente incoherencia entre las dos tablas. Recuerden que estamos considerando como muy importante el vínculo que se establece entre la clave primaria y la secundaria. Si no, no podemos llegar de una tabla a la otra. Es esto que estaba acá. Recuerden que partimos de ahí. Entonces, mantener la lógica y el sentido entre los valores que están ahí adentro, entre los recuadros rojos, es clave para que todo este sistema funcione. Bueno, a esto se llama integridad referencial. Sobre esto va a haber que hacer la actividad 4 y sobre esto volveremos a charlar seguramente el próximo miércoles. Ignacio me preguntó si, por ejemplo, querés borrar la tabla 3, la tabla no, el registro 3, la fila 3, tenés que renombrar los otros exactamente. Sí, es la respuesta. Es más, con SQL se puede hacer algo que nosotros vamos a aprender a hacer. Yo puedo programar SQL para que me elimine en cascada, pero lo tengo que programar yo, por defecto no viene así. Yo puedo eliminar la fila 3 y que en esa eliminación arrastre a todos los números 3 que están en la tabla inferior. Eso se puede hacer,
pero hay que programarlo. O sea, ¿no? ¿Dónde quedó? Acá. Que cuando yo elimine esa fila de arriba, yo puedo programar para que me elimine también esta fila y esta fila. Es un riesgo eso, porque acá no hay deshacer, y no hay control Z. Si yo no tenía backup de esto, no voy a poder recuperarlo en caso que me arrepienta. Pero se puede hacer eliminación en cascada, así como se puede hacer esto otro. Yo puedo hacer, ahí no me dejaba actualizar el 1 por el 5, pero puedo configurar SQL para que se actualice en cascada. O sea, saco el 1 ahí arriba, escribo un 5 y automáticamente este 1 acá se transformó en 5. Eso se puede programar. Lo vamos a aprender a hacer. Pero por defecto no viene deshabilitada esa opción porque implica cierto riesgo. Que se reemplace para que se genere un error. Dice, ya entendí, perfecto. ¿Quedó claro? Más o menos, por lo menos orientado. Bien. Después, entre hoy y mañana, les voy a publicar, obviamente, la clase con la actividad y habría que intentar resolverla. ¿Sí? Y después cualquier cosa, si no, me consultan por el Classroom o me preguntan miércoles que viene. Bueno, buenísimo. Excelente. Si no hay consultas, nos vamos. Ya hemos metido bastante teoría hoy. Hemos avanzado. Muy bien, chicos. Con algunos me veo mañana, con otros el martes, y si no, los veo acá el miércoles que viene. Les voy mandando un abrazo, los despido. Chau, chau.